Muy buenos días, hermanos y hermanas. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de comenzar nuevamente con lo que es la segunda clase del discipulado. En este caso vamos a comenzar primeramente con una oración y vamos a comenzar con lo que es esta nueva lección. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Damos gracias, Señor, por este día más de vida que nos has dado, Santo Padre, y la oportunidad que nos da nuevamente de poder venir ante ti, mi Señor, a poder estudiar tu santa palabra. Te pido, Santo Padre, que dispongas nuestros corazones para querer siempre aprender más de ti, para poder tener en nuestra mente y corazón, aplicar a nuestro día y serle testimonio a las personas que están a nuestro alrededor. Te damos gracias también, Padre, por la tecnología que nos permite seguir creciendo espiritualmente, tanto a mis hermanos como a mí. Así como también te pido, mi Señor, quita cualquier distracción que pueda evitar que pongamos atención al estudio de tu palabra y podamos siempre seguir creciendo espiritualmente. Todo eso te pedimos y ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar con lo que es la nueva lección. Sería sobre la seguridad eterna. En este caso, hermanos, sí les quería comentar, como les mencionaba en la primera clase, recordemos que yo siempre me voy a basar en la Biblia. Yo no me voy a basar en ningún otro libro que no sea la Biblia. Voy a tal vez añadir algún comentario, ¿verdad? Aparte, pero siempre me voy a basar en lo que es la palabra de Dios. Recordemos que muchas veces nosotros tenemos algún pensamiento que puede terminar siendo más bien alguna teoría, ¿verdad? Y recordemos que una teoría no es una verdad absoluta. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los temas que estamos estudiando en cuanto a la salvación y demás, porque puede prestarse por alguna teoría, algo que escuchamos, tal vez para tener algún mal pensamiento. Entonces, quedémonos con lo que dice la palabra de Dios. Aquí vamos a ir viendo varios puntos acerca de lo que es la seguridad eterna, que básicamente es que la salvación no se pierde. Y igual, como les mencionaba en lo que fue el estudio anterior, cualquier duda o consulta me la pueden hacer llegar al grupo del discipulado. Entonces, hermanos, vamos a comenzar. Y ante todo, como les mencionaba, dejemos que el Espíritu Santo de nuestro Señor nos acompañe en lo que es el aprendizaje de esta palabra y de esta lección. Ok, como les mencionaba, ¿qué es la seguridad eterna? Básicamente la seguridad eterna lo podemos decir simple, la salvación no se pierde. Vemos que lamentablemente hay grupos que enseñan que la salvación se pierde, que continuamente hay que hacer obras y demás para ganar la salvación. Hasta hemos visto grupos pentecostales que al descaro ellos le dan a las personas que se congregan en los templos donde ellos enseñan, les piden que paguen, por poner un ejemplo, $1000 por un certificado que les indica que van a ser salvos durante un año. Y después de un año tienen que volver a pagar. Pero nada de esto es bíblico. Y tampoco la doctrina de que la salvación se pierde. Entonces vamos a ver lo que nos explica acá el autor. Vamos a ir viendo varios versículos de la Biblia para que tengamos siempre en cuenta esto, ¿verdad? Vamos a empezar con lo que es la lección. Nos dice así: una vez que un individuo haya decidido el asunto en cuanto a la salvación tal como la Biblia lo declara, por gracia por medio de la fe en Cristo, es imperativo que él entienda cómo tal decisión ha afectado toda su vida. En la lección 1 aprendimos que solo hay dos familias espirituales en esta tierra, la familia de Dios y la de Satanás. Aprendimos que hemos nacido en la familia de Satanás por medio del nacimiento físico y que nacemos en la familia de Dios cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. En esta lección trataremos el estado del nuevo creyente en la familia de Dios y con base en los hechos bíblicos dejaremos establecido claramente el asunto en cuanto a la seguridad eterna del cristiano. Entonces, antes de continuar, vamos a ver lo que nos dice el versículo que está aquí de referencia, que es Juan 1, 12 al 13. Dice así la palabra de Dios: hermanos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, lo que nos dice acá el autor es recordando más básicamente lo que vimos la semana pasada sobre lo que era la salvación. Vimos que al ser salvos, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, llegamos a ser parte de la familia de Dios y vimos todas las características de Dios con nosotros ahora como sus hijos. Entonces eso es lo que nos indicaba acá lo que era el autor. Ahora dice acá: estudiamos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a este asunto. Jesucristo prometió esto: y al que a mí viene, no le echo fuera. Dios no le arrojará de su familia bajo ninguna circunstancia. Y es muy importante que veamos esto.
Primer punto, el que a mí viene no le echo fuera. Prácticamente aquí nos está diciendo, una vez que somos parte de la familia de Dios, ya Él no nos va a desechar, ya Él no nos va a desconocer, si se puede decir así. Dice el versículo Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Entonces tenemos que tener en cuenta primero eso, ¿verdad? El que a mí viene no le echo fuera. Muchas veces ponemos el ejemplo, cuando una persona nace en una familia, y ha pasado que hay personas que nacen y tal vez tienen problemas con el papá o la mamá, por más problemas que tengan, por más que se paren a vivir a otros países, por más que digan de palabra lo desconozco, siempre va a seguir siendo hijo o hija de esa pareja, de ese padre. Entonces, y el papá no puede como decir no, a partir de ahora él ya no es mi hijo, ya no es mi hija, siempre va a ser hijo de la hija, pase lo que pase, no le puede echar fuera. Igual entre las características que vimos la semana pasada que tiene Dios es lo mismo, Dios no nos puede echar fuera y no lo va a hacer porque ahora somos sus hijos. Ahora dice Juan 10:27 al 29, establece claramente que ningún hombre puede hacer que usted pierda la salvación, porque Dios su Padre es mayor que cualquier hombre y ningún hombre puede sacarle de la mano de Dios. Entonces, vamos a ver primero que nos dice Juan 10:27-29. Y así la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces aquí vemos dos puntos muy importantes. Primero, dice, yo les doy vida eterna. Aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando se habla de la salvación en este tipo de pasajes, vemos que la palabra vida viene seguida de la palabra eterna. Ese es algo muy sencillo, otra forma de saber que la salvación no se pierde. Dice vida eterna. Primero tenemos que tener en cuenta eso. Si viene seguida la palabra eterna es porque es para siempre. No podemos perder esa salvación. Y segundo, dice en el 28, ni nadie las arrebatará de mi mano. Muchas veces, igual en lo que son las sectas pentecostales, piensan o enseñan que se puede quitar la salvación. Volvemos al ejemplo de los títulos. Cuando le dice el pastor pentecostal a la persona que le va a dar un título por un año, ya le está diciendo que solo le va a durar un año y que prácticamente la va a perder. Entonces vemos que nadie, ni Dios nos va a echar fuera, Él nos da vida eterna y nadie nos puede quitar esa salvación que viene de parte de Dios. Entonces para que tengamos en cuenta bien ese punto. Dice después en la segunda parte, bueno, Dios no me arrojará de su familia, ningún hombre podrá sacarme de la mano de Dios, pero ¿qué en cuanto a mí? ¿Podré hacer algo que cause que pierda la salvación? Ese es otro aspecto que tenemos que tener en cuenta. Hay veces que se enseña casi siempre igual en las iglesias pentecostales, aunque creo que también es en las metodistas que se enseña que la salvación es por obras, que yo puedo hacer algo para perder la salvación. Entonces, si yo soy salvo pero peco, ya la perdí. Entonces, ¿dónde está lo que vimos anteriormente de la vida eterna? Es por eso que tenemos que tener en cuenta eso. La Biblia no nos dice en ningún momento, y lo vimos en la lección pasada, que al ser salvo vamos a dejar de pecar. Lo que sí nos dice es que vamos a dejar de pecar con más frecuencia o van a haber pecados muy evidentes que estuvieron en nuestra vida que al ser nuevas criaturas vamos a dejar. Eso sí es lo que nos enseña la palabra de Dios. Vamos a seguir pecando porque la Biblia dice que no hay bueno ni un solo uno, pero la diferencia es que también tenemos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y Él mismo nos va a indicar, nos va a hacer sentir cuando le fallamos a Dios y nos va a ayudar a arrepentirnos de haber vuelto a pecar. Entonces, nada puede hacer que yo pierda. Yo mismo no puedo hacer algún pecado que haga que pierda la salvación. Dice en la parte A, la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras. Esta es un regalo de Dios. Ningún hombre puede perder su salvación por sí mismo porque ningún hombre ganó la salvación. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Yo no hice nada, ninguna obra específica para ganar mi salvación. Yo lo que hice fue reconocer a Jesucristo como mi Salvador, arrepentirme de mis pecados y aceptarlo en mi vida, punto. Pero alguna obra específica que yo haya hecho, algún sacrificio, por un ejemplo, algo, yo no lo hice. Entonces, si yo no hice ninguna obra para ganarla, entonces no puedo hacer ninguna obra para perderla. Eso es un punto que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver lo que nos dice Efesios 2:8-9.
que es muy conocido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, primero, por gracia sois salvos, ¿por qué? Por medio de la fe, y después dice no por obras. Entonces, al ser la salvación por gracia y no por obras, yo no puedo hacer ninguna obra que me haga perder la salvación. Después, Gálatas 3:10 y Santiago 2:10 nos dice que si tuviéramos que hacer algo para ganar o mantener la salvación, la perderíamos fácilmente. Sin embargo, según el Timoteo 1:12 nos asegura que es Jesucristo quien nos guarda y no nosotros mismos. Vamos a verificar qué es lo que dice Gálatas 3:10. Lo que es Santiago lo pueden verificar en sus casas cuando hagan el estudio. Nos dice Gálatas 3:10: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces vemos que, como nos dice acá, no podemos pensar que es por obras. Que no podemos pensar que es por obras que aceptamos la salvación. Ya vimos anteriormente que era por gracia. Después, Gálatas 2:21, en el punto C, dice claramente que si por las cosas que hacemos venimos a ser justificados, entonces la muerte de Jesucristo fue por demás una pérdida. Y eso es algo que hay que tener en cuenta también. Si yo ganara la salvación por mis obras, entonces ¿para qué murió Jesús? ¿O por qué Jesús vino a sufrir al mundo, a ser clavado en una cruz? Él lo hizo por nuestros pecados. Entonces, esa gracia o eso que Él hizo en la cruz, esa muerte que fue para librarnos, limpiarnos de nuestros pecados, es lo que nosotros tenemos que reconocer. No, como dice acá, si fuera por obras nuestras, entonces ¿para qué Dios mandó a Jesucristo? ¿Para qué lo mandó a sufrir? ¿Para qué lo mandó a morir así? Entonces vamos a ver lo que dice Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por la ley, si por las obras fuera que yo me justifico, entonces para nada vino Cristo a morir. Pero vemos que no es así. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta también. Dice ahora, punto 3. Bueno, Dios no me arrojará de su familia, ningún hombre podrá sacarme de la mano de Dios para hacerme perder la salvación, y tampoco puedo hacer algo para perderla. Entonces, habrá algo que cause que yo pierda la salvación. Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Vean todos los peros que pueda haber en cuanto a la pérdida de la salvación. Que si Dios me la puede quitar, ya vimos que Dios no me va a arrojar de su familia. Que si algún hombre me la puede quitar, ya vemos que no es así porque ningún hombre me la dio, lo único que me la dio fue Jesucristo. Y si yo puedo hacer algo, ya vimos que tampoco yo puedo hacer nada porque yo no hice ninguna obra para obtenerla, no puedo hacer nada para perderla. Entonces, vamos a ver lo que dice acá. Ahora, hay algo externo, además de todo esto, que puede hacer que yo pierda la salvación. Entonces, aquí vemos un versículo que es muy conocido, que es un versículo definitivo, que está en Romanos 8, 38 y 39. Vean lo que dice acá la palabra de Dios. Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos que acá Pablo en Romanos nos deja una lista de cosas o aspectos externas que uno podría decir o se podría engañar a las personas de que por esos aspectos uno puede perder la salvación. Pero vean lo que nos dice acá Pablo. Por lo cual estoy seguro. Primero él lo confirma. Él está seguro. Él no dice por lo cual yo pienso, por lo cual mi teoría es, por lo cual tal vez. Él dice por lo cual estoy seguro. ¿Y por qué él está seguro? Porque recordemos que el que le enseñó todas esas cosas fue directamente nuestro Señor Jesucristo. Entonces él está seguro. No es una teoría, no es un pensamiento. Él está seguro y da la lista de cosas que no nos puede hacer perder la salvación. Entonces, la muerte, punto A dice, no puede perderla cuando uno muera. Y aquí va a ser un paréntesis. No sé si ustedes han oído que últimamente se ha hablado mucho de que si un cristiano se suicida, pierde la salvación y demás, y eso puede ser un punto de controversia. Y ahí pueden surgir teorías. Entonces mi pensamiento, mi punto de vista y el que se enseña, porque nosotros bautistas creemos en que la salvación no se pierde, que es la lección que estamos viendo, ni siquiera por un suicidio. ¿Por qué? Porque vean aquí, analicemos esto. Vean lo primero que puso Pablo.
Estoy seguro que ni la muerte, porque Él no dejó la muerte en el último lugar de la lista, porque no dejó la muerte entre principados y potestades, porque fue la primera palabra que Pablo menciona en esta lista, porque Él menciona por primero la muerte, porque se sabe que ese puede ser un punto de discusión. Y vean que aquí no dice la clase de muerte, aquí no dice, por lo cual estoy seguro que la muerte natural, por lo cual estoy seguro que la muerte por un accidente, muerte es muerte, y el suicidio es una muerte. Entonces, al hablar de muerte y al estar diciendo tenerlo en primer lugar, dice no puede perderla cuando muera. Simple y sencillamente ni siquiera el suicidio puede causar que un cristiano pierda la salvación. Ahora, muchas personas pueden decir, pero una persona que es cristiana no puede llegar al suicidio. Nosotros no podemos juzgar. Pueden haber personas que pueden tener una depresión muy profunda, tal vez que están en una iglesia donde no se les brindó el apoyo que necesiten en esos tiempos y tomaron esa decisión. Uno no es quien para juzgar. Lo que sí estamos seguros es que a Pablo, al poner en primer lugar la muerte, y al decir que no puede perderla cuando muera, para mí incluye lo que es el suicidio de un cristiano, ¿verdad? De una persona nacida de nuevo, para mí lo incluye. Por algo está en primer lugar. Y no dice o no especifica, lo deja en general. Y el suicidio es muerte. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿verdad? Después dice la vida. Mientras estoy vivo no puedo perderla. Ya vimos que Dios no me la va a quitar. Yo no puedo hacer nada para perderla. Nadie más puede hacer nada para perderla. Ni los ángeles. Ni los ángeles no me pueden quitar la salvación. Ni principados. El gobierno no me puede quitar la salvación. Ni potestades. Satanás no me puede quitar la salvación. Ni lo presente. Nada que esté pasando en la actualidad me puede quitar la salvación. Ni lo porvenir. Nada en el futuro puede hacer que yo pierda la salvación. Ni lo alto, nada arriba suyo, ni lo profundo, nada abajo suyo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos la gran lista y todavía Pablo nos dice ahí por aquello de que la persona quede con alguna duda, ni ninguna otra cosa creada. Nada. Entonces, esos son versículos definitivos que tenemos que tener en cuenta para ver que la salvación no la podemos perder. Tenemos que quitarnos ese chip, ¿verdad? Recordemos, y como lo vimos la semana pasada, el que yo haya aceptado a Cristo Jesús no quiere decir que yo voy a dejar de pecar. Y si fuera que yo voy a pecar y que por pecar yo voy a perder la salvación, en la Biblia habría algún libro, algún pasaje, algún capítulo específico que mencione que cada vez que yo peque tengo que volver a aceptar a Cristo. Pero la Biblia no nos menciona eso. Que si yo voy a un supermercado y me robo una uva o me como eso, que si yo miento ya la perdí. Es que la Biblia no nos dice eso. La Biblia en ningún momento nos dice que vamos a perder la salvación. Tenemos que quitarnos ese chip. Si alguien piensa que la salvación se pierde, no es así. Ya acabamos de ver esta lista tan grande que Pablo nos dice y todavía al final él dice ni ninguna otra cosa creada. Y recordemos que la Biblia es inspirada por Dios y esta lista que hace Pablo es inspirada por Dios. Entonces, si yo sobrepongo mi teoría de que la salvación se pierde sobre esto, estoy diciendo que lo que escribió una persona inspirada por Dios no es válido para mí porque mi pensamiento es mayor que lo que escribió esa persona. Y tenemos que tener cuidado, porque si la Biblia no da un pasaje definitivo de que la salvación se pierde es porque no pasa. ¿Qué es lo que sí va a pasar? Que cuando el cristiano muere, si pecó o fue arrebatado, o fuimos arrebatados mientras estábamos pecando, nosotros vamos a dar cuenta por ese pecado a Cristo en el cielo. Pero no nos dice que vamos a perder la salvación. Para eso tenemos al Espíritu Santo, que Él mismo nos va a indicar o nos va a guiar y lo vamos a ver en la lección del Espíritu Santo. Cuando hacemos algo malo, Él nos lo va a indicar. ¿Para qué? Para que nosotros en humildad le pidamos perdón a Dios por ese pecado. Pero no es que vamos a perder la salvación. Muy bien. Ahora, ¿por qué esto es así? Nos dice el autor del libro. Porque ahora su relación con Dios es como la de un padre y su hijo, por su nacimiento. ¿Ok? Vamos a ver lo que nos dice Juan 1, 12 y 13. Que fue el que vimos al principio. Vamos a repasarlo nuevamente.
Y así más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, versículos definitivos aquí también. A todos los que le recibieron, a todos los que fueron salvos, a los que creen en su nombre, a los que tienen fe, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, aquí nos dice hijos directamente. Entonces, como nos dice acá el autor, en ese primer punto, en la parte A del punto 4, porque ahora la relación es como un padre y un hijo. Y un padre no puede simplemente eliminar por palabra, ya él no es mi hijo. El hijo siempre va a ser su hijo y mi padre siempre va a ser mi padre, punto. Nadie puede quitar eso. Y aquí definitivamente nos dice eso. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al yo llegar a ser hijo de Dios, quiere decir que yo, mi salvación no la voy a perder. ¿Por qué? Porque ya soy hijo, ya pertenezco a una nueva familia. El punto B, cuando nació físicamente se hizo un testimonio de su nacimiento. Y ese se llama acta de nacimiento, certificado de nacimiento o también constancia, según lo que el lugar de donde se nace. Cuando usted nació de nuevo, también se hizo un testimonio. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Juan 5, 11 y 13. Dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Vean lo que dice acá, nuevamente, vida eterna. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis nuevamente vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Definitivo, vida eterna y lo volvemos a ver. ¿Okay? Su certificado de nacimiento fue sellado. Su nacimiento espiritual también es sellado por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver lo que dice Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ok? Fue sellado por el Espíritu Santo. Recordemos, y lo vimos la semana pasada, que al llegar a ser salvos, hijos de Dios, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y ese es un sello. Y en la Biblia en ningún momento nos dice que el Espíritu Santo nos va a dejar o se va a apartar de nosotros. Entonces tenemos que tener en cuenta eso también. Dice acá, usted será hijo de su padre por la eternidad porque ha nacido de su simiente. Usted podrá salir del país, usted y su padre podrán repudiarse, podrán desconocerse, usted podrá cambiar su nombre y nunca ver más a su padre u oír acerca de él y ni siquiera pensar en él por el resto de su vida. Pero esto no cambiará el hecho de que él es su padre. Lo mismo ocurre con su Padre Celestial. Usted podrá hasta morir, pero nunca podrá evitar el haber nacido. Su nacimiento fue hecho para siempre, tanto física como espiritualmente. Inclusive el mismo Dios no puede cambiar este hecho. Y aquí vamos a hacer una pausa en cuanto a lo que nos dice acá el autor en esta parte del estudio. ¿Puede un hijo de Dios tal vez llegar a decir, de ahora en adelante odio a Dios? Posiblemente. Hay personas que están tal vez en la calle, son evangelizadas por un grupo de cristianos, pero esa persona recibe a Cristo en el parque, recibe a Cristo en un supermercado, en un bus, en un hospital, pero nunca se congrega en un templo, entonces nunca crece espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona es salva. Si la persona en ese momento creyó en Cristo y lo aceptó y lo reconoció y se arrepintió de sus pecados, es salva, porque lo hizo con fe. Pero al no congregarse y no tener ese crecimiento espiritual, muy fácilmente cuando esa persona tenga una prueba, se le muera el cónyuge, algún hijo, algún familiar, lo que va a hacer es enojarse con Dios. ¿Por qué? Porque esa persona simplemente dio el paso de fe, pero no creció espiritualmente. Y es muy importante esto. Cuando vemos la Gran Comisión, nos habla de ir y hacer discípulos. No nos dice ir y solamente evangelizar. Hacerle un discípulo es que la persona acepte a Cristo, pero tener un seguimiento de esa persona. Enseñarle las lecciones que estamos viendo. ¿Para qué? Para que crezca espiritualmente, para que sus simientes sean firmes. Pero hay veces que ganamos un alma y la dejamos ahí, a lo que caiga. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa persona es salva, pero no, siempre va a tener pruebas. No quiere decir que va a dejar de recibir pruebas. Y en esas pruebas es donde esa persona puede
llegar a resentirse con Dios. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Entonces una persona puede enojarse con Dios y el enojo no quiere decir que va a perder la salvación, nuevamente lo mencionamos, ya vimos los versículos que nos hablan de la vida eterna, pero aunque esa persona se enoje con Dios, no va a dejar de ser hija de Dios, porque así como nosotros tal vez cuando estábamos más jóvenes nos enojábamos con nuestros padres, eso quitó que ellos siguieran siendo nuestros padres, ¿no? Igual nosotros nos enojáramos con ellos o no, ellos siguieron siendo nuestros padres. Y así es Dios, nosotros, en nuestro, si se puede decir así, berrinche, en madurez espiritual, nos podemos enojar con Dios, pero eso no va a decir que Él va a dejar de ser nuestro Padre. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Ni siquiera eso va a hacer que Dios aparte su amor de nosotros. Ahora, preguntas básicas. ¿Cómo puedo saber con seguridad que soy salvo? La epístola primera de Juan está escrita con ese propósito. Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, lo que les mencioné anteriormente, vida eterna. Como nuevo cristiano, Primera de Juan debe ser el foco principal de ayuda para crecer y establecer este asunto. ¿Qué pasa si no me siento salvo? Su salvación no está basada en sentimientos, está basada sobre el hecho objetivo de la verdadera palabra de Dios. Ok, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Algo, digamos, que yo he enseñado otras veces. Hay que tener cuidado con las personas que nos dicen que son salvas. Pero por ponerles un ejemplo, así, yo fui salvo en un concierto cristiano. Ahí la persona dijo que levantara la mano y que levantaran la mano y iban a ser salvos. En ningún momento la Biblia nos dice que por levantar la mano usted va a ser salvo. Después hay personas que pueden decir, es que yo escuché una emisora de radio cristiana y en la emisora decía que si yo estaba en mi casa y levantaba las manos ya era salvo. En ningún momento la Biblia nos enseña eso. Entonces tenemos que tener cuidado porque tal vez muchas personas por emocionalismo, y esto se da mucho y también lo he mencionado en campamentos de jóvenes cristianos, cuando el último día del campamento generalmente se hace una fogata y todos hablan y se da un mensaje muy emotivo y muchos líderes preguntan a los jóvenes quién quiere ser salvos. Tal vez los dos primeros alzaron la mano sinceramente, pero pueden haber otros cinco que alzaron la mano porque vieron que los primeros alzaron la mano. Eso se llama emocionalismo y no quiere decir que la persona fue salva de verdad. Entonces siempre que una persona menciona que aceptó a Cristo, hay que ver si lo hizo de la manera correcta, por fe. La Biblia nos dice en Romanos que si creyéramos en nuestro corazón y comenzáramos con nuestra boca, nos dice, alce la mano. Eso viene del interior de nosotros, creer en nuestro corazón, tener fe y confesar con mi boca. Entonces seremos hechos hijos de Dios, nos dice Pablo en Romanos. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque puede haber una persona que me diga, no me siento salvo, pero ¿cuándo aceptó a Cristo? Ah, levanté la mano en un concierto. La persona no sabe lo que hizo. Y la persona, el músico que hizo esta invitación masiva en un concierto, mentiras que va a andar detrás de cada una de las personas que levantó la mano a ver si de verdad tuvieron fe y creyeron. Eso fue emocionalismo. Estoy en un concierto cristiano muy bonito, todas las personas en el estadio levantaron la mano, yo lo voy a hacer también. Y eso no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado porque por eso puede suceder que alguna persona diga no me siento salvo. Ok, diga acepté a Cristo, pero la vida más bien no es nueva criatura como nos mencionaba en la primera lección y más bien pasa pecando peor de lo que pecaba antes. Entonces hay que tener cuidado con eso. Dice acá el punto A, 1 Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón no reprende, pensamos o nos sentimos no salvos, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Dios sabe si usted es salvo, inclusive si no lo sabe. Entonces, ese es otro punto muy importante. Porque una persona puede llegar a pensar que no es salva por un ataque de Satanás. Satanás está en el mundo y uno de sus ataques va a ser ese. Cuando nosotros cometemos un pecado, Satanás puede llegar y empezar a hablarnos mediante situaciones y decirnos, como usted pecó, un hijo de Dios no peca así, tenga cuidado, usted si pecó no es salvo. Hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si uno no está firme espiritualmente, lo que puede pasar es que va a empezar con estas confusiones, ay, que si no sé si soy salvo, no sé si hice lo correcto, no sé si tuve fe, y va a ser una persona inconstante que puede dar mal testimonio, entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es que les mencioné al principio,
una persona que acepta a Cristo tiene que ser discipulada. ¿Para qué? Para empezar a formar esas bases fuertes, espirituales, que nos van a ayudar con todas estas dudas. El punto de dice, Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y vean qué importante lo que nos dice aquí Tito. Esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. O sea, Dios prometió vida eterna y Él no va a mentir. Por eso dice vida eterna, desde el principio de los siglos. Y la segunda parte dice, simplemente crea a Dios lo que ha dicho. Si Dios nos dice algo, es porque Dios lo cumple. Si todos esos versículos inspirados usan en diferentes libros la palabra vida eterna, es porque es una promesa. Es una promesa y es algo que no vamos a perder. Y como les mencionaba anteriormente, el versículo definitivo está en lo que vimos en Romanos. La larga lista que Pablo nos hace de aspectos que no nos van a hacer perder la salvación. Ok, vamos a ver qué dice 1 Juan 2:25. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Así de sencillo, vida eterna. No se pierde la salvación. Por eso es que tenemos todas esas pruebas de la seguridad eterna. También hay otro aspecto que hay que tomar en cuenta. Y lo he mencionado en otras clases y lo sigo mencionando porque también eso es un punto como de conflicto. Y nosotros no estamos puestos en el mundo para juzgar, estamos puestos en el mundo para evangelizar. Hay personas que pueden estar en un hospital internados y en su último minuto de vida pueden aceptar a Cristo. Y si esa persona tiene fe, si esa persona cree en su corazón y lo confiesa con su boca, y se arrepiente de los pecados que hizo en vida, esa persona es salva. Muchas veces uno explica, uno enseña que las personas hasta en el último minuto de vida, como mencionaba anteriormente, pueden aceptar a Cristo, y eso es otro montón de personas. O uno les dice, o le preguntan a uno, ¿un violador que viola a niños puede aceptar a Cristo y ser salvo? Es que en la Biblia no nos dice que no. O sea, yo no puedo decir, no voy a ir a una cárcel porque hay violadores a evangelizar porque ellos no merecen ser salvos. La Biblia en ningún momento nos dice que nosotros podemos escoger quién merece ser salvo y quién no. Esta persona, cuando estaba en pecado, y como lo vimos en la primera clase, y pertenecía a la familia de Satanás, pudo haber hecho muchas cosas cegado por Satanás, pero no quiere decir que no merezca ser salvo. No quiere decir que esa persona no se pueda arrepentir de lo que hizo. Y ahí es donde nosotros no podemos llegar y juzgar. Ah, no, no voy a hablarle a tal persona porque yo sé que era ladrón. Ah, no, no voy a hablarle a tal persona porque yo sé que era violador. No voy a hablarle a tal persona porque yo sé que era asesino. Cuando la Biblia nos dice, y a ser discípulos, no nos dice, vayan y hagan discípulos solo de personas jóvenes que tengan un buen futuro. Vayan y hagan discípulos o evangelicen solo a niños que están empezando a creer, a crecer. No nos dice, evangelicen solo a personas que ustedes vean buenas. Ahí dice, ir a ser discípulos. Y discípulos sería a todas las personas, no solo a los que yo escoja. La Biblia no nos manda a escoger. Y si una persona en su último minuto de vida puede haber sido, inclusive, pongamos un ejemplo, Adolfo Hitler, que hizo tantos asesinatos de judíos en su último minuto de vida, alguien lo evangeliza y él acepta a Cristo, él se hubiera ido al cielo, así de sencillo. La Biblia no nos dice nada contrario. Entonces no podemos juzgar, o yo no puedo decir, pero es que él asesinó tanto, es que eso no le corresponde ni a usted ni a mí. Es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, les mencionaba ahora en Romanos con Pablo, nos dice, si confesares, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, estoy parafraseando, y que resucitó de los muertos, serás salvo. No nos dice, si confesares con tu boca cuando estés pleno de vida, si confesares con tu boca en X situación, no. Lo deja abierto y eso puede ser en cualquier momento. Entonces cuidémonos de no juzgar. Cualquier persona puede llegar a ser salva porque la salvación es para todos, no para los que yo escoja. Cristo no vino aquí al mundo a escoger. Cristo vino a enseñar el Evangelio, a evangelizar a todos los que estaban en la tierra. Cuando nosotros vemos que Él llama a Mateo, nos dice que cuando ya Mateo acepta y esa noche lo invita a comer a Jesús, nos dice que en esa, si se puede decir así, fiesta, había un montón de gente que uno de los ojos de Dios vería mal, a que
prostitutas, que ladrones, que eso. Inclusive los fariseos le dicen, pero ¿cómo usted se le ocurre estar comiendo con esta gente? Y Jesús lo que les dice es que los sanos no son los que necesitan doctor, sino los enfermos. Y hay que tener en cuenta eso, el carácter de Jesús. Él vino a buscar a los pecadores. Y un asesino, un violador, un ladrón es un pecador que puede llegar a ser salvo. Pero a nosotros no nos corresponde juzgar si ellos merecen o no la salvación o cómo Dios va a permitir que en el último minuto de la vida esa persona sea salva. Esa es la gracia de Dios y es para todos, porque inclusive esa persona que aceptó en el último minuto a Cristo antes de morir y que durante sus 70 años de vida hizo el mal, pudimos haber sido en algún momento usted y yo. Y nos hubiera gustado aceptar ese regalo de la vida eterna, aunque sea en nuestro último minuto de vida después de todo el mal que hicimos. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, hermanos. No juzguemos lo que Dios establece en su palabra, sino creámosle. Y como dice aquí, la promesa es vida eterna. Entonces, hermanos, aquí quedaría lo que es la segunda lección del discipulado. Cualquier duda, consulta. Está el grupo, me pueden inscribir por aparte. Espero de verdad que estemos aprovechando estos días para el crecimiento espiritual. Próximamente les haré llegar lo que es la tercera lección. Espero que haya sido de provecho para tanto ustedes como para mí. Vamos a cerrar con una oración, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te doy gracias, Señor, por esta llama de vida que nos has dado, Santo Padre, y la oportunidad que nos da de haber podido estudiar esta lección a la luz de tu palabra. Gracias, Padre, porque como dice la Biblia, tú no mientes y la vida que nos das es vida eterna. No la podemos perder, nadie nos la puede quitar, tú no nos puedes desechar y nada externo nos puede quitar esa salvación tan grande que nos has dado, Santo Padre. Te pido, mi Dios, y pongo en tus manos, seguimos poniendo a cada uno de mis hermanos del templo. Haz tu voluntad en ellos, cuídalos durante este tiempo de enfermedad, de cuarentena y demás. Cuida a nuestros familiares, cuida de lo que es al pastor y ayúdanos, Padre, a seguir valorando lo que tenemos en la iglesia, lo que tenemos en el templo, que cuando podamos volver lo hagamos con gozo, Santo Padre, porque sabemos que este tiempo también es para valorar lo que tenemos como iglesia y que hemos perdido por una semana, mi Señor. Te pedimos que hagas tu voluntad de nosotros y que nos sigas guiando. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén.